Prólogo. Una fría niebla se había asentado sobre la estación, envolviendo todo en un manto húmedo y gris. La atmósfera se sentía pesada, densa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta. Iris Winnow se encontraba allí, de pie, con el corazón latiendo al ritmo irregular de sus pensamientos. Su hermano, Forrest, estaba a su lado, y ambos se parecían tanto que a menudo los confundían con gemelos. Pero mientras él irradiaba una calma sólida y reconfortante, Iris luchaba por mantener su rostro imperturbable. El tren se acercaba, su silbato perforando la bruma y el silencio. Era el tren que llevaría a Forrest lejos, al frente, donde la guerra entre los dioses Enba y Dacre estaba consumiendo a hombres y mujeres por igual. Iris sentía que cada paso que su hermano daba hacia el tren era una despedida definitiva, una separación que no podría revertirse. «No estaré fuera mucho tiempo», le dijo Forrest. Pero Iris no pudo responder. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, presas de la angustia que la consumía desde que supo que él se iría. Se despidieron en silencio, con promesas no dichas y miradas cargadas de todo lo que no podían expresar. Cuando el tren partió, Iris se quedó sola en la estación, con la lluvia mojándole los zapatos y las lágrimas mezclándose con las gotas que caían del cielo. Forrest le había dejado su gabardina, una prenda que aún conservaba su aroma y sus recuerdos compartidos. Dentro de uno de sus bolsillos, Iris encontró una nota escrita a máquina, breve y simple, que desbordaba el amor fraternal que compartían. «Solo por si no lo sabes, eres de lejos la mejor hermana que podría tener. Estoy muy orgulloso de ti. Estaré en casa antes de que te des cuenta, Florecilla». Esa promesa, inscrita en papel, sería lo único que la mantendría firme en los meses venideros, mientras la guerra se extendía y el silencio de Forrest se volvía cada vez más ensordecedor. Capítulo 1. Enemigos jurados. 5 meses habían pasado desde la partida de Forrest, y el mundo de Iris había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Trabajaba en la Gaceta de Juramento, el periódico más prestigioso de la ciudad, donde cada día era una batalla para demostrar su valía. Su mayor rival no era otro que Roman Kitt, un hombre con una sonrisa tan afilada como su ingenio y una determinación que igualaba la suya propia. Roman parecía estar siempre un paso adelante, siempre listo para reclamar los mejores encargos, siempre observándola con esa mezcla de desafío y algo más que Iris no se atrevía a nombrar. La rivalidad entre ellos se había convertido en el centro de la vida de Iris, una fuerza que la empujaba a superarse y al mismo tiempo la llenaba de una frustración que apenas podía contener. Cada encuentro con Roman era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su futuro profesional, sino también su deseo de demostrar que, a pesar de todo lo que había perdido, aún podía luchar, aún podía ganar. Ese día, Iris llegó a la oficina empapada por la lluvia, con un tacón roto y el corazón latiendo con la mezcla habitual de esperanza y ansiedad. Sabía que Roman estaba allí, esperando para arrebatarle el último encargo importante. Y, efectivamente, cuando entró en la sala, lo vio junto al tablero de asignaciones, con ese aire de superioridad que tanto la exasperaba. «Otra vez tarde, Winnow», dijo Roman, ondeando en el aire el fragmento de papel que había conseguido, un encargo que Iris deseaba con todas sus fuerzas. «No sabía que llevabas la cuenta, Kit», respondió ella, intentando mantener su tono ligero, a pesar de la frustración que hervía en su interior. La competencia entre ellos había alcanzado un punto crítico. Iris sabía que cada victoria de Roman significaba una derrota personal, y aunque ambos mantenían la fachada de una rivalidad profesional, había algo más profundo en juego, algo que los empujaba a desafiarse mutuamente en cada oportunidad. Capítulo 2. Palabras para Forrest. La noche era el único momento en que Iris podía bajar la guardia. En la soledad de su habitación, se permitía sentir el peso de la ausencia de Forrest, el dolor que había estado reprimiendo durante el día.
Había mantenido una costumbre desde que él se fue: escribirle cartas que nunca enviaba, cartas que deslizaba por debajo de la puerta del armario que ambos compartían en su pequeña casa. Estas cartas eran su forma de mantenerse conectada con él, de expresar todo lo que no podía decir en voz alta. Pero una noche todo cambió. Después de escribir una carta particularmente amarga, llena de la ira y la tristeza que había estado acumulando, Iris recibió una respuesta. Una nota apareció debajo de la puerta del armario, escrita a máquina como las que ella misma enviaba. No soy Forrest. El miedo se apoderó de Iris. La posibilidad de que alguien más estuviera recibiendo sus cartas, alguien que no era su hermano, la dejó inquieta y desorientada. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. ¿Podría ser que su hermano aún estuviera vivo en algún lugar, enviándole estas respuestas? O tal vez había algo más, algo oscuro y desconocido, jugando con su vida. Capítulo 3. Mitos perdidos. Las semanas siguientes se convirtieron en una tormenta de emociones y descubrimientos para Iris. La guerra seguía su curso implacable, y cada día traía nuevas noticias de batallas, de vidas perdidas y de ciudades destruidas. Pero lo que más perturbaba a Iris eran las respuestas que seguía recibiendo. Cada noche dejaba una carta bajo la puerta del armario, y cada mañana encontraba una respuesta, cada vez más críptica y perturbadora. Al mismo tiempo, Iris comenzó a sumergirse en la historia de la guerra y en los antiguos mitos que la rodeaban. Descubrió que la guerra no era solo un conflicto entre naciones, sino una batalla entre dos dioses antiguos: Enba, la diosa protectora del cielo, y Dacre, el dios del inframundo. Estos dioses, derrotados siglos atrás, habían despertado de nuevo, trayendo consigo el caos y la destrucción. Las criaturas arcanas de las leyendas, que se creían extinguidas, comenzaban a reaparecer en los campos de batalla. Estas criaturas, que habían sido creadas por los dioses para servir como sus soldados, ahora volvían a aterrorizar a los mortales. La realidad y la fantasía se entrelazaban, y Iris se encontraba en medio de todo, intentando comprender el papel que debía jugar en esta historia. Roman también parecía estar interesado en estos antiguos mitos. Aunque seguían siendo rivales en la Gaceta, Iris notó que Roman estaba investigando los mismos temas que ella. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, y aunque nunca lo admitiría, Iris comenzó a sentirse menos sola en su búsqueda de respuestas. Capítulo 4. Descubrimientos. Las investigaciones de Iris la llevaron a descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Descubrió que la guerra actual no era solo una continuación de los antiguos conflictos entre Enba y Dacre, sino que también era una batalla por la supervivencia de los dioses mismos. Ambos dioses, debilitados por su derrota anterior, estaban luchando no solo por el control del mundo mortal, sino también por su propia existencia. En sus investigaciones, Iris encontró referencias a un tercer poder, una fuerza oculta que podría cambiar el curso de la guerra. Esta fuerza, mencionada solo en susurros en los textos antiguos, parecía estar relacionada con las respuestas que Iris estaba recibiendo en sus cartas. La conexión entre esta fuerza y su propio destino se volvía cada vez más evidente, y Iris se vio obligada a enfrentarse a la posibilidad de que su vida estuviera ligada a los acontecimientos más grandes de lo que nunca había imaginado. Capítulo 5. La tormenta en el horizonte. Con cada carta que Iris escribía y cada respuesta que recibía, su mundo se volvía más incierto. La guerra avanzaba, y los ecos de las batallas se sentían en cada rincón de Juramento. Las noticias de soldados desaparecidos, de ciudades reducidas a cenizas y de un enemigo cada vez más aterrador, llenaban las páginas de la Gaceta. A pesar de los horrores que leían, el personal de la Gaceta seguía trabajando con una determinación inquebrantable, conscientes de que su trabajo era más vital que nunca. Iris, sin embargo,
Sentía el peso de la verdad que había empezado a descubrir. Sabía que la guerra no era lo que parecía, que había fuerzas en juego que escapaban a la comprensión de la mayoría. Los textos antiguos hablaban de una batalla que no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en el corazón de los mortales. Una lucha por la fe, por la esperanza y por el poder de los dioses mismos. La noche en que recibió una nueva carta, más inquietante que las anteriores, Iris supo que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Las palabras mecanografiadas en el papel eran simples, pero cargadas de un significado profundo. Ellos están viniendo por ti. La advertencia resonó en su mente durante días, llenándola de un temor que no podía sacudir. Pero junto con el miedo, también sintió una determinación creciente, una necesidad de descubrir quién estaba enviando estas cartas y qué querían de ella. Capítulo 6. Un aliado inesperado. Roman Kitt seguía siendo una presencia constante en la vida de Iris. A pesar de su rivalidad, Iris empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Lo que antes había sido una competencia feroz se estaba transformando en algo diferente, una especie de alianza tácita. Roman parecía estar tan interesado en descubrir la verdad como ella, y aunque nunca lo discutieron abiertamente, sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Un día, mientras Iris revisaba unos antiguos manuscritos en la biblioteca de la Gaceta, Roman se le acercó con una expresión que ella no había visto antes: preocupación genuina. Sin decir una palabra, le entregó un pequeño trozo de papel. Iris lo tomó, y cuando lo desdobló, encontró una copia de la misma advertencia que había recibido en su carta. Ellos están viniendo por ti. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Iris, manteniendo la voz baja para no atraer la atención de los demás. Me lo dejaron en mi escritorio esta mañana, respondió Roman, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de inquietud y determinación. Fue en ese momento que ambos comprendieron que estaban en el mismo bando, al menos en lo que respectaba a esta misteriosa amenaza. Decidieron unir fuerzas, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a confiar completamente en el otro. La desconfianza seguía siendo una barrera, pero ahora estaba teñida de un respeto mutuo que no había existido antes. Capítulo 7. Ecos del pasado. A medida que profundizaban en su investigación, Iris y Roman descubrieron más sobre la historia oculta de la guerra. Descubrieron que los dioses, en su lucha por el poder, habían utilizado a los mortales como peones, manipulando sus vidas y sus destinos para sus propios fines. Pero lo que más les impactó fue la revelación de que la guerra no solo era una lucha por el control del mundo, sino también una batalla por el alma de cada ser humano. Los textos antiguos hablaban de un poder oscuro, una entidad que había sido sellada hace siglos, y que ahora estaba despertando. Esta entidad, conocida solo como la Sombra, había sido una vez un dios, pero había caído en desgracia y había sido desterrada a las profundidades de la tierra. Ahora, con la guerra entre Emba y Dacre debilitando las barreras entre los mundos, la Sombra estaba buscando liberarse, y su primer objetivo parecía ser Iris. Las cartas que Iris había estado recibiendo eran, en realidad, mensajes de advertencia de aquellos que todavía luchaban por contener a la Sombra. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba, el poder de la Sombra crecía, y sus seguidores, conocidos como los siervos de la oscuridad, comenzaban a infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, incluso en la Gaceta. Capítulo 8. La conspiración revelada. Con esta nueva información, Iris y Roman comenzaron a ver la guerra bajo una nueva luz. No era simplemente una batalla entre dioses, sino un conflicto mucho más complejo, en el que el destino del mundo estaba en juego. Decidieron buscar ayuda fuera de la Gaceta, contactando a aquellos que tenían conocimientos sobre la magia antigua y los mitos olvidados. Su búsqueda los llevó a un encuentro con una figura enigmática, un antiguo sacerdote de Emba que había sobrevivido a las purgas de los seguidores de Dacre. Este sacerdote, conocido solo como el Vidente,
les reveló que la sombra estaba buscando a un mortal que pudiera servir como su avatar en el mundo, y que todas las señales apuntaban a Iris como la elegida. Esta revelación dejó a Iris devastada. Durante toda su vida había luchado por encontrar su lugar en el mundo, por demostrar su valía, y ahora se encontraba enfrentando una responsabilidad que nunca había buscado. Roman, aunque también impactado, se comprometió a ayudarla a resistir, a encontrar una manera de evitar que la sombra la controlara. Capítulo 9. El enfrentamiento. Mientras la guerra alcanzaba su clímax en los campos de batalla, Iris y Roman se encontraron en una lucha propia, una lucha por la supervivencia y por mantener su humanidad frente a las fuerzas oscuras que los rodeaban. Descubrieron que la sombra se había infiltrado la Gaceta, utilizando a sus seguidores para manipular las noticias y sembrar el caos en Juramento. Iris y Roman se vieron obligados a tomar decisiones difíciles, a desconfiar de aquellos que antes consideraban aliados, y a confiar únicamente en su propia intuición y en la conexión que habían forjado en medio de la adversidad. Su relación, que había comenzado con antagonismo y desconfianza, se había transformado en una alianza sólida, marcada por un respeto mutuo y una creciente admiración. Pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. Usando su poder, comenzó a atacar a Iris a través de sus sueños, sus pensamientos, intentando doblegar su voluntad. Iris luchaba contra esta influencia con todas sus fuerzas, pero sabía que estaba librando una batalla perdida. Roman, por su parte, no estaba dispuesto a dejarla luchar sola. Decidió que si iban a enfrentarse a la sombra, lo harían juntos, y comenzó a estudiar antiguos rituales que podrían ayudar a proteger a Iris de su destino. Capítulo 10. La batalla final. Finalmente, llegó el momento del enfrentamiento. La sombra, ahora más poderosa que nunca, se manifestó en Juramento, utilizando el caos de la guerra como cobertura para sus propios planes. Iris y Roman, junto con el vidente y otros aliados que habían reunido en el camino, se prepararon para el enfrentamiento final. El combate fue feroz, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. La sombra intentó utilizar los miedos y las inseguridades de Iris en su contra, pero ella, armada con el conocimiento que había adquirido y el apoyo de Roman, logró resistir. En el clímax de la batalla, Iris tomó la decisión más difícil de su vida: sacrificar una parte de sí misma para sellar a la sombra de nuevo, asegurándose de que nunca pudiera escapar. Este sacrificio, aunque necesario, dejó a Iris marcada de por vida. La guerra terminó poco después, con la derrota de Dacre y la desaparición de Emba, pero el mundo había cambiado para siempre. Iris y Roman, habiendo sobrevivido a lo impensable, se enfrentaron a un futuro incierto, pero con la esperanza de que, juntos, podrían encontrar una manera de sanar las heridas que la guerra y la sombra habían dejado. Epílogo. Un nuevo comienzo. Meses después de la batalla final, Juramento comenzaba a reconstruirse. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero la gente estaba decidida a seguir adelante. Iris, ahora reconocida como una heroína por su papel en la derrota de la sombra, se encontró en un nuevo rol, no solo como periodista, sino también como guardiana del conocimiento que había adquirido. Roman, por su parte, se mantuvo a su lado, habiendo renunciado a la rivalidad que una vez los había definido. Juntos, comenzaron a explorar nuevas historias, nuevas verdades, conscientes de que aunque la guerra había terminado, el mundo seguía siendo un lugar lleno de misterios y desafíos. El epílogo concluye con Iris reflexionando sobre todo lo que ha pasado, recordando a Forrest y a todos los que perdieron en la guerra. Sabe que su vida nunca volverá a ser la misma, pero también sabe que está lista para enfrentar lo que venga, con Roman a su lado y con la convicción de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarte hacia adelante. Si te ha gustado este final alternativo, no te olvides de suscribirte a este canal.